Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Dios les bendice. Este es el segmento Se oye el clamor de la temporada 28 de Buenos Días USA. Y le damos gracias a Radio Apocalipsis Network y a toda la cadena de repetidoras que hacen posible que salgamos al aire para llevar este mensaje a cada una de vuestras vidas. Así que mantente atento, mantén tu oído abierto y tu corazón dispuesto para recibir esta palabra bíblicamente calificada. Yo soy el pastor Edwin Malabé. Una vez más, muchas gracias por su audiencia. Gracias por estar sintonizados para oír esta programación radial y televisada que llamamos ese segmento Se oye el clamor de Buenos Días USA, aquí a través de Radio Apocalipsis Network. Y estamos muy contentos de su fiel audiencia y le pedimos que se mantengan sintonizados con nosotros por los próximos minutos, porque queremos entrar de lleno en algunas realidades bíblicas que el Señor viene inquietando mi corazón y mi vida para poder compartir con cada uno de ustedes. Como ya podrán haber notado y lógicamente pues han considerado que nosotros estamos hablando y enseñando sobre profecía bíblica. Y para mí eso es bien importante, que la palabra bíblica quede detrás de la palabra profecía, porque estamos en tiempos donde muchos, teniendo comezón de oír, se han amontonado para ellos falsos profetas y hombres y mujeres sin ninguna clase de escrúpulos espirituales, que están más que dispuestos a decir las palabras así dice el Señor, cuando realmente Dios no ha hablado ni ha dicho absolutamente nada. Nosotros, sin embargo, sí tenemos una responsabilidad de parte de Dios de estudiar las profecías bíblicas, porque dentro de las profecías bíblicas es donde Jesucristo mismo, que la palabra dice ahora nos habla Dios a través de el Hijo. Esto se encuentra en el libro de Hebreos, donde dice: antes nos hablaba por los profetas, pero ahora nos habla a través del Hijo. Y es donde yo quiero que ustedes entiendan que en la profecía bíblica se encuentra Jesucristo hablando y se encuentra el Espíritu Santo dictando y indicándonos exactamente cuáles deben ser nuestra manera de pensar en los últimos días. Y ya hemos establecido que estamos en los días postreros. Definitivamente la palabra de Dios se viene cumpliendo delante de nuestros ojos. Lo querramos oír o no, nosotros vamos a recibir esta palabra de Dios. Estamos en la profecía, en una parte bíblica profética, que es el asunto de la parábola de las 10 vírgenes, y hemos venido hablando acerca de estas vírgenes, unas insensatas y otras prudentes. Y es mi interés enfocar sobre las vírgenes prudentes, porque la palabra de Dios me enseña que si quiero corregir, o quiero instruir, o quiero enseñar, o quiero llegar al corazón de alguien con el propósito de transformar y cambiar,
y alinearlos a la palabra de Dios, entonces debo dirigirme al prudente, nunca al insensato, porque si me dirijo al insensato, voy a perder total y completamente el tiempo. Así que es importante que nuestras lámparas tengan aceite, es importante que nuestras lámparas estén encendidas y que nosotros podamos ver bien el camino para poder encontrarnos con el esposo. Ya estamos oyendo el clamor de la medianoche, ya estamos oyendo aquí viene el esposo. Lo podemos ver en todos los eventos proféticos que se van formando y transformando delante de nuestros ojos, y nosotros ahora tenemos que asegurarnos que despertemos del sueño en que muchos han estado dormidos, tanto las prudentes como las insensatas, y es tiempo de preparar las lámparas. Es tiempo de preparar tu lámpara que representa la palabra de Dios. Es tiempo de ir a esa palabra y es tiempo de escudriñarla y encontrar en ella la luz que alumbra tu camino a Cristo. Así que eso es lo que estamos haciendo a través de esta programación y de estas pláticas proféticas que venimos compartiendo con ustedes. Hay una parte en la palabra del Señor que dice, mismo Jesucristo hablando, diciendo que si cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Esa es una pregunta sumamente importante, porque muchos de nosotros tenemos a veces un mal entendimiento de la fe. No obstante, la palabra de Dios profundiza en la fe y nos trata de hacer entender la fe, pero lógicamente la fe no puede ser comprendida en una totalidad completa por la mente humana, porque la fe es una parte de Dios que es completamente espiritual y es completamente celestial y viene del cielo. ¿Cómo se obtiene esta fe? La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que no importa cuántos discursos podamos dar, no importa cuántas conferencias podamos presentarle a las personas, no importa cuántos conciertos las gentes quieran atender. Todas estas cosas son buenísimas como parte del total de lo que es la iglesia y el reino de Dios y las actividades en las que nosotros nos envolvemos. Pero si usted quiere fe y usted quiere que esa fe crezca en usted, usted tiene que estar oyendo la palabra de Dios. Y usted tiene que estar oyendo la palabra de Dios viva y eficaz en boca de un predicador. En boca de un predicador. Eso es bien importante. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Hay alguien que tiene que ser enviado. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Okay? Así que es importante que nosotros oremos para que el Señor envíe obreros a su mies, para que Él los prepare, para que Él los equipe, para que Él les dé revelación, para que ellos tengan la capacidad de entrar a estudiar y escudriñar la palabra con toda la sabiduría de Dios y nunca en ningún momento violar las leyes, los mandamientos y los principios que se encuentran en esta palabra, pero todo lo contrario, vivir de acuerdo a ella y luego convertirnos en portavoces de la palabra y en predicadores del evangelio, con el propósito de poder llegar a mentes y corazones con esta palabra poderosa. Y esta palabra poderosa, cuando llega al oído del que está buscando oír y oír lo que dice el Espíritu a la iglesia, entonces es importantísimo que nosotros
verdaderamente hagamos esto y que verdaderamente pongamos oído y podamos escuchar, podamos poner atención, porque es importantísimo para el crecimiento de nuestra fe. Entonces ahí volvemos al asunto de las vírgenes insensatas. Las vírgenes insensatas tienen un concepto de fe completamente equivocado. La palabra del Señor nos enseña que más bien operan dentro de la incredulidad o la falta de fe. Están tratando de hablar de una creencia y no de una relación y de un poder y de una sustancia. Así que vamos a hablar un poco acerca de esta verdad que nos enseña el predicador, y cuando nos habla en Hebreos capítulo 11, comenzando con el versículo 1, él dice algo así bien importante. Él dice: es pues la fe, y oiga lo que dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. Y cuando hablamos de las cosas que se esperan, no simplemente estamos hablando de las cosas que se esperan en manera inmediata, sino también aquellas que se esperan en manera más adelante, más futuras, porque están basadas en las promesas de Dios. Así que tenemos que entender que la sustancia de las cosas que se esperan, tanto en lo más inmediato o inminente, como aquellas cosas que son más futuras. Encontramos, por ejemplo, cuando Abraham, la palabra dice que él estaba luchando en esperanza contra esperanza. Y muchas personas pues dirán: ¿qué significa esto? Bueno, que había una esperanza delante de él, donde el Señor le había mostrado y le había revelado y le había prometido que él iba a ser padre de una nación donde iban a ser más que si podía contar las estrellas del cielo, pues podría contar su nación, porque serían como la estrella de los cielos, serían tan numerables como la estrella de los cielos, serían tan numerables como la arena de la mar. Pero la pregunta era: ¿cómo es esto posible si la esposa de Abraham era estéril? No podía tener hijos. Así que está la esperanza inmediata. Mi mujer no puede tener hijos, lo que quiere decir que no hay esperanza ahí. ¿Cómo es posible que yo pueda creer en la esperanza de la promesa que tú me estás haciendo de ser padre de una gran nación? Dios le está hablando esto a Abraham, y Abraham, la Biblia dice que él estaba luchando en esperanza contra esperanza. Pero tanto el asunto de la esposa de Abraham ser estéril como la nación prometida a Abraham estaban en la mente y propósito de Dios, y tanto uno como el otro se cumplen. Así que aquí podemos ver cómo la fe, Abraham se convierte entonces en el padre de la fe, y cómo la fe en este momento pues es la sustancia de las cosas que se esperan. Así que estamos hablando de sustancia en este momento, y queremos entender un poco acerca de lo que es sustancia. Hay una parte acá cuando buscamos diccionarios y buscamos información acerca de la sustancia. Oiga lo que dice. Hay una parte aquí que dice: la sustancia es una materia específica con propiedades y composición definidas que se encuentra en los organismos vivos. Interesante. También dice: la concentración y el equilibrio de las sustancias en el cuerpo es crítico para la salud y el bienestar. Así que estamos ahora hablando del cuerpo de Cristo, estamos hablando de una sustancia, estamos hablando de la sustancia de la fe. Yo quiero hablar de esa sustancia de la fe. Quiero hablarle a las prudentes para que aprendan acerca de esta sustancia de la fe.
Hay otra parte aquí filosóficamente, dice, donde la sustancia es aquello que existe por sí mismo. ¿Ok? Así que nosotros tenemos este concepto de la sustancia, tenemos que entenderlo porque la Biblia dice que la fe es la sustancia. Y ahora estamos hablando de la fe como un organismo vivo, estamos hablando de la fe como algo compuesto, como algo que existe por sí mismo. Y dice que esta fe se recibe cuando nosotros oímos la palabra de Dios. Ahora entendemos también que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es Cristo mismo. Ya yo he dicho, y ese es mi texto favorito, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y entonces entendemos que la palabra era Dios y que la palabra es Cristo, que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entendemos entonces que Jesucristo es esa palabra. Y de esa palabra oída, estudiada, escudriñada, la revelación mayor, dice, escudriñar las Escrituras, dice el Señor Jesucristo, porque en ellas os parece que está la vida y ellas son las que dan testimonio de mí. En ellas se encuentra Jesucristo. Desde Génesis hasta el libro de Revelación, la palabra de Dios nos revela a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Jesucristo, dice en Hebreos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tenemos que oírlo a Él. Pero hay algo bien interesante que dice ahí. Dice que Jesucristo, el Hijo, es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia de Dios. La imagen misma de la naturaleza divina, de lo que Dios es, de lo que Dios, la esencia misma de Dios se encuentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora cuando nosotros escudriñamos la palabra, que lo que estamos es escudriñando a Cristo, recibimos algo que se llama la fe. Y la palabra del Señor dice que la recibimos en una medida, cada cual recibe la medida de fe. Pero aquí dice que es una sustancia. Y luego en otras partes el apóstol Pablo explica que nosotros somos uno con Cristo y que Cristo está en nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros seamos uno con Cristo? Cristo pueda estar en nosotros y llegamos a entender y a comprender que esto viene por medio de la fe. ¿Por qué? Porque la fe es una sustancia. ¿Una sustancia de qué? Una sustancia de Cristo mismo. Una sustancia del Espíritu de Dios. El Espíritu del Padre y del Hijo que nosotros hemos recibido. Y ahora como nosotros la hemos recibido como un depósito, la hemos recibido como las arras del Espíritu. Y en nosotros recibir estas arras del Espíritu tenemos a Cristo en nosotros. En una medida, sí, pero la tenemos. Y entonces, ¿cómo de grande debe de ser esta medida? ¿Cuál debe ser el volumen de esta medida que hemos recibido? El mismo Jesucristo dice que si tenemos fe como un granito de mostaza y le decimos a ese monte muévete, se moverá, y si le decimos al árbol que se mueva, se moverá. Cualquier cosa que nosotros podamos ver que es importantísimo para el mover del reino de Dios sobre la tierra, nosotros podemos decirle que se mueva y se moverá. Fue nuestro mismo Señor Jesucristo el que le llama la atención a sus discípulos por tener falta de fe, cuando ellos lo llaman a Él y le dicen, Señor, despierta que perecemos, y el Señor les dice, hombres de poca fe. Y al mismo tiempo en otro lugar les llama hombres de poca fe porque no pueden echar fuera un espíritu inmundo. Nosotros tenemos que saber que nuestra fe tiene un poder. Hay momentos en que nosotros tenemos que orar, pero hay momentos en que nosotros tenemos que obrar y tenemos que movernos en la fe que ya tenemos.
Por ejemplo, cuando Moisés tiene detrás de él a los ejércitos de Faraón y frente a él el Mar Rojo, y se pone a clamar a Dios y el Señor le dice: ¿qué tienes en tu mano? ¿Por qué me clamas a mí? Toca las aguas, divide las aguas en dos y ve y pasa en seco. Lo que quiere decir que Moisés mismo tenía el poder para decirle a aquellas aguas que se separaran y que se abrieran. Y eso mismo fue lo que hizo. Obró en ese poder. Y nosotros tenemos que obrar en el poder que tenemos como vírgenes prudentes. Dios nos ha dado la fe, y la fe es Cristo mismo, un depósito de Cristo en nosotros, una sustancia de Dios. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. Es un poder de Dios para decirle a la montaña que se mueva, para decirle a otras cosas que sucedan en el nombre de Jesús. No siempre tenemos que estar pidiéndole a Dios cuando hay cosas que podemos obrarla por medio de la fe. Recibe en este día de hoy ese poco de aceite para tu lámpara. Dios te bendice. Yo soy el pastor Edwin Malabé.